En Nochebuena en casa de mi hijo, justo había dejado una bandeja de galletas caseras cuando mi nuera la arrancó de un tirón y me puso un par de guantes de goma en las manos. Deja de armar un escándalo. Pronto vienen invitados. Ve a fregar los platos y no me avergüences. Incluso le sonrió con suficiencia a su amiga. Mi suegra solo debe estar en el fregadero. Me quedé helada. La humillación y los años de tragarme el orgullo para mantener a esta familia en paz me golpearon de golpe. Me di cuenta de que en esta casa no era más que una criada sin sueldo. Cuando me arrojó una bolsa de basura, me quité los guantes y dije con calma, «Esta noche no voy a lavar platos». Me di la vuelta, abrí el móvil y volví a mirar el correo electrónico de un bufete de abogados sobre una herencia inesperada a mi nombre. No tenía ni idea de que en tan solo unos días esta mesa tendría un nuevo anfitrión y mi nuera pagaría por todo lo que había soportado. Si todavía me escuchas, dime desde dónde lo ves. Cada comentario que dejas es una huella más en este viaje. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta para que llegue aún más lejos. Me llamo Susan Whitmore. Tengo 66 años y soy viuda desde hace 10. He pasado mi vida en un pequeño pueblo de Vermont, en una modesta cabaña de madera junto a los pinos. Fui maestra de primaria, un trabajo tranquilo, suficiente para criar a mi único hijo, David Wright. Desde que falleció mi esposo, mis alegrías han sido mi pequeño jardín, una vieja cámara y dar clases a tiempo parcial en el centro comunitario. Solía creer que había cumplido con todos mis deberes como madre. No me volví a casar. Nunca pedí nada. Derramé todo mi amor en David. Solo quería que tuviera una familia feliz. Pero después de que David se casara con Melissa, todo cambió. Es guapa, educada, de lengua suave, pero tras su apariencia educada se escondía un frío desdén. Al principio, Melissa parecía agradable. Me llamaba mamá, me enviaba regalos de cumpleaños y me invitaba a cenar. Poco a poco, me di cuenta de que mi puesto era solo de niñera y ama de llaves. Nada más. Siempre que estaban ocupados, me pedían que cuidara a los niños, cocinar y lavar la ropa. Antes lo consideraba cariño y responsabilidad, hasta que todos los agradecimientos se desvanecieron y se transformaron. Y las órdenes, «Mamá, ¿podrías lavar los platos, por favor?», se convirtieron en «Tienes que lavar los platos. Mamá, si estás libre», en «Mamá, haz esto ahora». Y David, mi hijo, se quedó callado. No es cruel, solo débil. Su mirada decía que sabía que su esposa se estaba pasando de la raya, pero no tenía el valor de afrontarlo. Nunca lo culpé. Los hombres atrapados entre dos mujeres a menudo optan por el silencio para mantener la paz. Pero ese silencio me hacía cada vez más pequeño. Ese invierno, horneé galletas de jengibre a mano, una tradición familiar desde que David era pequeño. Recuerdo que cuando tenía 7 años me dijo, «Mamá, tus galletas son las mejores del mundo». Sonreí, pensando que algún día les diría lo mismo a su esposa e hijos. Pero cuando le llevé la bandeja, Melissa la apartó como si hubiera traído basura. En el momento en que me puso esos guantes de goma, lo vi con claridad. Todo sacrificio que había hecho había perdido su valor. Ya no era madre, solo una sombra silenciosa al servicio de la fiesta de alguien más. Contuve las lágrimas. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía. Quería gritar, irme, pero esa vieja voz en mi cabeza resonó. «No montes un escándalo, Susan. Tu hijo se avergonzará». Había oído esa voz cientos de veces y siempre prefería el silencio. Pero no esa noche. Cuando Melissa me puso una bolsa de basura en las manos, sentí una calma extraña. Me quité los guantes, los puse sobre la encimera y dije con firmeza, «Esta noche no voy a lavar los platos».
La habitación quedó en silencio sepulcral. Tanto Melissa como David se quedaron paralizados. Nadie estaba acostumbrado a que les dijera que no. Sonreí, me di la vuelta y abrí el teléfono. En mi bandeja de entrada estaba el correo electrónico del bufete Graves & Cole de esa mañana. Estimada señora Susan Whitmore, representamos el patrimonio de la difunta fotógrafa Margaret Hensley. Usted figura como única beneficiaria en su testamento. Por favor, contáctenos lo antes posible. Volví a leer esa línea sintiendo un rayo de luz que atravesaba los años oscuros. Margaret, mi amiga de la Universidad de Nueva York, quien me enseñó a ver el mundo a través de una lente, había fallecido hacía 2 semanas. No sabía por qué me lo había dejado todo. Tal vez recordaba a la pobre amiga que una vez partió una hogaza de pan en un dormitorio con corrientes de aire. Con la música navideña sonando a todo volumen desde la sala, me senté tranquilamente a la mesa de la cocina, con los dedos temblorosos. Pensé en los años de esfuerzo constante, las veces que me tragué las lágrimas para no molestar a nadie y en el sol que había amado más que a mí mismo. Un pensamiento surgió nítido y claro. Es hora de vivir para mí. Cuando me fui, la nieve se posó en el techo del porche. David corrió detrás de mí, con la voz temblorosa. «Mamá, no te enojes con Melissa». Se pasó un poco. Me volví con una sonrisa amable. «Hijo, algunas cosas no son pequeñas. Algunas palabras te despiertan». Lo abracé, sin enojo, solo con una extraña dulzura. Esa noche, de vuelta en mi casita, calenté una tetera y releí el correo electrónico. Abrí mi portátil y escribí una breve respuesta. Estimada señorita Graves, confirmo mi identidad. Por favor, infórmeme más detalles sobre el patrimonio de Margaret Hensley. Minutos después, recibí una respuesta. Señora Susan, felicitaciones. Según el testamento válido, usted hereda toda la propiedad en Charleston, Carolina del Sur, junto con un fideicomiso dejado por el difunto artista Hensley. Le enviaremos la documentación completa y la invitaremos a nuestra oficina para completar los trámites en un plazo de 10 días. Me quedé quieta, invadida por sentimientos que no podía identificar. Charleston, un lugar que jamás había pisado, se convirtió de repente en la clave de un nuevo capítulo en mi vida. Levanté la vista y vi mi rostro reflejado en la ventana empañada. Las arrugas, las patas de gallo, todo contaba la historia de una mujer que dio demasiado y pasó desapercibida. Toqué el cristal ligeramente y susurré: «Susan, ya has hecho suficiente. Ahora te toca vivir». A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé café y me escribí algunas notas. 1. Llamar a la señorita Graves. 2. Reservar un tren a Charleston. 3. No decirles nada a David y Melissa. Sabía que si se enteraban, intentarían quitárselo. Melissa nunca pasa por alto nada valioso. Al mediodía, Melissa me llamó dulce como el melocotón. «Mamá, debes estar enojada conmigo por lo de anoche. Pero sabes, solo quiero que todo sea perfecto, ¿no? Ah, y no cocines nada para Navidad. Solo trae tu delantal», respondí en voz baja. «De acuerdo», se rió. «Genial. Sabía que lo entenderías». Cuando terminó la llamada, colgué el teléfono con una extraña calma. Empecé a doblar ropa y a meter fotos antiguas de Margaret en una bolsa. La luz de la tarde se derramaba en la habitación. Un aroma a pino se filtraba por la ventana. Miré alrededor de la casa donde había llorado, reído y sacrificado, y supe que no estaría allí mucho más tiempo. Esa noche, me paré frente al espejo y me alisé el pelo canoso que no me había cepillado bien en siglos. Bajo la cálida luz, mi rostro se veía cansado pero orgulloso.
Susurré como una promesa para mí misma. Ahora me toca poner la mesa. Y sabía que en tan solo unos días, el equilibrio de poder en mi familia y en mi vida cambiaría para siempre. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las finas cortinas, recibí una llamada de un número de Carolina del Sur. Se escuchó una voz de mujer, suave pero firme. ¿Es Susan Whitmore? Soy Eleanor Graves, abogada del patrimonio de la difunta fotógrafa Margaret Hensley. Ante todo, acepte mis condolencias. Me dio un vuelco el corazón. Ese nombre, Margaret, revivió una época pasada, respondí en voz baja. Sí, fui amiga suya hace mucho tiempo. Me alegra oír eso, continuó la señorita Graves. Se le nombra único heredero legal en el testamento. La histórica casa de la señorita Hensley en Charleston, junto con toda la colección de fotografías, antigüedades y un fideicomiso valorado en $8 millones, le serán transferidos en un plazo de 60 días. Apreté el teléfono con los dedos fríos. No puedo creerlo. ¿Será un error? No, señora. Whitmore, dijo, cálida pero inequívoca. La señorita Hensley escribió esto. Le dejo todo a la única amiga que vio la luz en mí, incluso cuando yo misma no podía verla. Guardé silencio un buen rato. La señorita Graves hizo una pausa y luego añadió, solo hay una condición en el testamento. La señorita Hensley quería que volvieras al arte. Específicamente, escribió, Susan debe volver a sostener una cámara porque, a través del lente, es ella misma. Reí suavemente entre lágrimas. No había tocado una cámara en más de 40 años. Nunca me atreví a llamarme artista. Desde que me fui de Nueva York, había dejado de lado mi pasión por ser una buena madre. Eleanor continuó, sé que es mucho, pero la señorita Hensley lo preparó todo con esmero. En una nota privada dirigida a usted, dijo, si alguna vez se siente perdido, regrese a Charleston. Allí se reencontrará. Se hizo un largo silencio. Oí el reloj de la pared, el viento que se colaba por el marco de la puerta, mi corazón latiendo firme y pausadamente. Finalmente, susurré. Gracias, señorita Graves. Iré a Charleston. Después de la llamada, me senté junto a la ventana un buen rato. Afuera, la nieve cubría el jardín, el techo del porche, incluso la orquídea que había cuidado todo el otoño. El mundo estaba tan silencioso que podía oír mis lágrimas caer en mis palmas. Abrí un viejo cajón y saqué una pequeña caja de madera. Dentro había una Nikon FM2, oxidada por el tiempo. Limpié suavemente el polvo, toqué la lente rayada y vi la sonrisa de Margaret, la amiga que una vez me arrastró por las calles de Nueva York en 1979 para contemplar la última luz del atardecer entre torres de cristal. Recordé lo que me dijo ese día. Susan, si alguna vez te pierdes, te recordaré quién eres. Me reí entonces, pensando que bromeaba. 40 años después, lo había logrado haciéndome ver mi vida desde mi propia perspectiva. Abrí el archivo adjunto que la señorita Graves me había enviado por correo electrónico, una copia del testamento de Margaret. Mis ojos se detuvieron en la última línea escrita a mano. Le dejo la luz porque una vez supo encontrarla en la oscuridad. Las lágrimas resbalaban lentamente por mis mejillas arrugadas. No sabía si lloraba de alegría o de arrepentimiento, quizá de ambas. Me quedé despierta hasta tarde, escribiendo una lista corta y obstinada. 1. Vender casi todas mis pertenencias. 2. Reservar un tren a Charleston. 3. No decirles nada a David y Melissa. Preguntar. 4. Llevar la cámara. Al día siguiente, sonó el teléfono. El nombre de Melissa iluminó la pantalla. Su voz era alegre, con ese tono dulce que da órdenes.
Mamá, sobre lo de anoche. Fui un poco brusca, pero ya sabes cómo soy. Ah, y esta Navidad, no cocines nada. Solo trae tu delantal, ¿de acuerdo? Quiero que todo sea perfecto. Respondí en voz baja. De acuerdo. Se rió entre dientes como si nada. Dejé el teléfono y me quedé mirando el billete electrónico impreso. Salida, Vermont. Destino, Charleston, Carolina del Sur. No había viajado sola desde que murió mi marido. Pensarlo me ponía nerviosa y emocionada. Pero esta vez, el miedo no me dominaba. En su lugar, estaba la libertad, algo que había perdido hacía mucho tiempo. Esa noche, fui a la fiesta de Navidad. No por ellos, sino porque quería cerrar este capítulo como es debido. La casa de David brillaba con luces. El aire olía a canela y vainilla. La música salía del altavoz de la sala. Melissa entró flotando con un vestido rojo brillante y una sonrisa perfecta. Se acercó y susurró entre dientes: «Recuerda, no hagas nada que me avergüence». Solo asentí. Toda la noche estuve sentada en el borde de la mesa, escuchando la charla. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie notó que no toqué la comida. Cuando terminó la cena, Melissa aplaudió fuerte para que todos pudieran oír. Era hora de que mi suegra mostrara su especialidad. Nadie lava los platos como ella. La mesa se rió, pensando que era una broma, pero vi la satisfacción en sus ojos. En la barra, una torre de platos grasientos. La miré un momento, luego, con calma, desaté el delantal y lo doblé con cuidado. No vuelvo más. Nadie reaccionó a tiempo. Melissa arqueó una ceja y sonrió con desprecio. «Ay, no seas dramática. Solo es un poco de mal humor». Sonreí y no dije nada más. Había hablado con una calma que desconocía. Tomé mi abrigo y salí. La nieve caía suavemente. Las farolas proyectaban una suave neblina sobre la acera. Respiré hondo. El frío me arañó la piel, frío pero puro. David me gritó: «Mamá, llega a casa sana y salva. Te llamo luego». Me giré y miré a mi hijo, confundida, pero con un destello de comprensión en sus ojos. Solo dije: «Quédate. Feliz Navidad, David». Me fui sin mirar atrás. A la mañana siguiente, preparé el equipaje. No mucho. Una maleta pequeña, algo de ropa, un álbum de fotos viejo, la Nikon y la carta impresa de la señorita Graves. Cerré mi casita y dejé la llave en el buzón como un ritual de despedida. Cuando el tren partió, me senté junto a la ventana y observé cómo la blanca mancha de nieve se alejaba. Las pequeñas casas de madera de Vermont se desvanecieron en la niebla. Me puse una mano en el pecho, sintiendo un latido constante. Ya no había miedo, ya no había dolor, solo una extraña paz. No sabía qué me aguardaba, solo que había comenzado un nuevo capítulo. Una donde no fuera la madre sufrida ni la mujer olvidada en el rincón de la cocina de alguien. Por primera vez en décadas, me sentí viva, no solo existiendo. En algún lugar entre el ritmo de las ruedas sobre las vías, escuché la voz de Margaret en mi mente. «Recuerda, Susan, la luz siempre está ahí. Solo que olvidaste cómo verla». Sonreí, con lágrimas ligeras como el aire. Charleston me esperaba, y por fin estaba lista para disfrutar de la vida que me merecía. El tren nocturno de Vermont a Charleston tardó unas 20 horas, pero no me sentía cansada. Me mantuve en el asiento de la ventana todo el trayecto, observando cómo el paisaje cambiaba de colinas blancas como la nieve a exuberantes campos verdes, y luego a largos senderos sombreados de robles del sur. El aire de Charleston era más cálido, perfumado con brisa marina y naranja dulce.
Al bajarme en la estación, levanté la cabeza, sintiéndome como si estuviera entrando en un nuevo capítulo de mi vida. Una mujer menuda, de pelo corto y plateado, me esperaba con un cartel que decía: Señora Susan Whitmore. Era Eleanor Graves, quien me había llamado unos días antes. Sonrió y me estrechó la mano con una sinceridad que me tranquilizó al instante. «Bienvenida a Charleston, señora Whitmore», dijo el Eleanor. «Creo que le va a encantar este lugar». Un coche vintage azul marino nos llevó por un camino empedrado hacia los suburbios del oeste de la ciudad. El sol del atardecer se filtraba entre los robles, proyectando una luz moteada como el latido de un corazón. Cuando el coche cruzó una vieja verja de hierro salpicada de musgo, contuve la respiración. Frente a mí se alzaba una vieja casa de ladrillo rojo de 3 pisos, con techo de tejas grises, techos altos y amplios ventanales adornados con ondulantes cortinas blancas. A ambos lados había hileras de columnas de mármol blanco y un exuberante jardín repleto de naranjos en flor. La ligera fragancia de la brisa me inundó. En el centro del jardín había una piscina redonda, cuya superficie, inmóvil como un espejo gigante, reflejaba el cielo azul y las nubes blancas que se movían a la deriva. Eleanor me miró con ojos comprensivos. «Esta es la casa Hensley, donde la señorita Margaret vivió y trabajó durante los últimos 30 años». Bajé del coche con las piernas ligeramente temblorosas. Cada paso en el viejo sendero de piedra me resultaba extraño, solemne, pero a la vez familiar. Justo en el porche me esperaba un caballero mayor, alto y delgado, de cabello blanco como la nieve y rostro surcado de arrugas, pero amable. Vestía traje gris y guantes blancos y me saludó con una reverencia. «Buenos días, señora. Soy Harold, el administrador de la casa Hensley. Trabajé con la señorita Margaret durante más de 30 años. Ella solía decir que un día el verdadero dueño de esta casa regresaría. Hoy creo que se ha cumplido». Sonreí, me conmoví y le estreché la mano. «Gracias, Harold». No sé qué decir. Él asintió suavemente. «No necesita decir nada, señora. Esta casa ya ha esperado demasiado». Eleanor me condujo al salón principal. La luz que entraba por los altos ventanales se derramaba sobre el viejo suelo de mosaico, rompiéndose en cálidas franjas doradas. El aroma a madera, óleo y azahar se fundía en algo reconfortante. Las paredes del salón estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, cada una con su propio estilo, luz delicada y composición nítida. Pero al mirar más de cerca, se me paró el corazón. Entre ellas había docenas de fotos mías de joven, yo riendo junto a una cámara, yo sentada en la inauguración de una galería, inclinando la cabeza para examinar una lámina enmarcada. Me temblaba la mano al tocar el cristal. Margaret. Su nombre se me escapó como una oración. Detrás de mí, Eleanor habló en voz baja. «Guardaba todas las fotos de ustedes de cuando estaban en Nueva York. Muchas las tomó ella. Algunas eran fotos de prensa que coleccionaba». Margaret solía decir: «Si Susan olvida su propia luz, se la guardaré». Me di la vuelta, secándome los ojos. Los recuerdos volvieron como un torrente de aquellos días en que grabábamos juntas en los viejos mercados de Manhattan. Nos reíamos de panecillos echados a perder, nos sentábamos en azoteas a comer pizza barata y hablábamos de una exposición conjunta. Luego dejé el matrimonio, un hijo, y elegí una vida segura. Margaret siguió adelante, siguió creando, siguió brillando. «La señorita Hensley te dejó una carta privada», dijo Eleanor, entregándome un sobre sellado. Lo abrí. Dentro estaba la letra familiar, elegante y clara. «Querida Susan, has olvidado tu propia luz. Encuéntrala aquí en cada pared, en cada brisa,
en cada rayo de sol matutino que entra por las ventanas. Te dejo no solo una propiedad, sino también la oportunidad de recordar a la persona que más me inspiró. Si alguna vez dejas la cámara, el mundo pierde una hermosa perspectiva. Ahora, tómala de nuevo. Me hundí en una silla, releyendo la última línea hasta que las palabras se desdibujaron. Una mezcla de pérdida y gratitud se apoderó de cada respiración. Harold trajo una taza de Earl Grey y la dejó suavemente. Se sentó y dijo lentamente: «La señorita Margaret hablaba de ti a menudo. Cada primavera decía: si Susan nunca viene a reclamarla, esta casa no será más que un marco vacío». Observé cada objeto, cada foto, cada pincel. Las cortinas parecían contar una historia sobre mi amiga fallecida. Caminé por el pasillo. Cada habitación estaba meticulosamente cuidada. La sala de lectura albergaba cientos de libros de arte. La galería estaba llena de marcos y negativos. En el estudio de Margaret, la luz se filtraba oblicuamente a través de un gran panel que caía sobre un escritorio de madera donde aún reposaba una vieja Leica. Junto a él había otro marco, una foto de dos mujeres jóvenes, abrazadas, riendo en un parque, ella y yo. Puse la mano sobre el cristal como si pudiera tocar el pasado. Durante años, había enterrado a esa mujer, la que sabía amar, soñar, crear cosas hermosas. Ahora, en una casa llena de la presencia de Margaret, lo sentía con claridad. El fuego no se había extinguido. Eleanor me entregó una carpeta gruesa. En cuanto al proceso legal, dijo: «Solo tienes que firmar aquí para convertirte en el legítimo propietario». El fideicomiso de $8 millones se transfiere a su cuenta separada y solo puede usarse para actividades relacionadas con el arte o el mantenimiento de la propiedad. Tomé el bolígrafo. Al deslizar la primera línea de tinta por la página, me temblaron las manos. No por el dinero, sino por el significado. Yo, que había vivido a la sombra de otros, firmaba por una nueva vida. Eleanor sonrió. «Felicidades, señora Whitmore. Desde hoy, Hensley House es suya». Harold hizo una ligera reverencia a mi lado. «Bienvenida a casa, señora». Miré el naranjal. El sol se había vuelto dorado sobre la piscina, proyectando una luz resplandeciente. Todo parecía estar vivo, respirando, invitándome a empezar de nuevo. Esa tarde, paseé por el jardín. Cada paso traía un recuerdo. La risa de Margaret. Tardes doradas filmando bajo los naranjos, el príncipe que una vez prometimos exhibir juntos. Me detuve en un pequeño invernadero en la esquina donde colgaba una vieja placa de latón. Un estudio de luz. Dentro había una mesa oscura, tendederos y docenas de cajas de películas sin abrir. Toqué el marco de la puerta, sintiendo frío y calor a la vez. Una idea me vino a la mente, clara. Reabriría la galería, no solo para honrar a Margaret, sino para volver a ser yo misma. Esa noche, después de que todos se hubieran acostado, me senté en la amplia sala bajo las suaves lámparas y miré la pared cubierta de fotos. Saqué mi Nikon FM2 de la maleta, le puse una batería y escuché el primer clic. Pequeño, pero despertó algo profundo. Salí al porche, levanté la cámara y fotografié el naranjal a la luz de la luna. El obturador sonó, leve, pero seguro. En ese momento, supe que había encontrado un pedazo de la mujer que había perdido. Con la emoción, una pizca de preocupación se deslizó. Revisé mi teléfono, todavía en silencio. Ni una sola llamada de David ni de Melissa. El silencio me resultó reconfortante e incómodo a la vez.
Me preguntaba cómo reaccionarían si supieran que estaba aquí, si supieran que había heredado una gran propiedad. Me serví una copa de vino tinto y me senté junto a la ventana, contemplando el reflejo de la luna en la piscina. En la quietud, oí el viento en los naranjos como si Margaret me susurrara. «No tengas miedo, Susan, la luz es tuya. Agárrala antes de que alguien intente quitármela». Cerré los ojos, respiré hondo y asentí. Sí, me aferraría a esa luz. Lo que viniera después. 3 semanas después de mudarme a Charleston, mi vida encontró un ritmo. Cada mañana paseaba por el naranjal con Harold, escuchando el canto de los gorriones en los aleros y respirando la brisa salada del mar. Empecé a fotografiar de nuevo, no por el espectáculo, sino por el simple placer de captar el brillo del agua o una ráfaga de viento, agitando la falda de alguien que pasaba. Entonces, una mañana, la calma se rompió. Eleanor entró en la sala con un periódico cuidadosamente doblado. Bajó la voz. «Señora Susan, creo que debería ver esto». Lo tomé y me detuve en un pequeño titular de la sección cultural del Charleston Chronicle. La misteriosa heredera de la legendaria fotógrafa Margaret Hensley ha salido a la luz. La profesora jubilada Susan Whitmore. Respiré hondo. Sabía que acabaría saliendo a la luz. Simplemente no esperaba que se extendiera tan rápido. El artículo no era sensacionalista, solo resumía el testamento, incluía algunas fotos antiguas de Margaret y mías, y terminaba diciendo: «Parece que el legado de Hensley ha encontrado las manos adecuadas». Sonreí levemente, pero al mismo tiempo, a casi 1000 millas de distancia, alguien más leía el mismo artículo con una mirada muy distinta. En Vermont, Melissa estaba sentada en una sala luminosa, con un capuchino humeante sobre la mesa. Revisaba su teléfono, planeando la decoración navideña cuando se detuvo. En la pantalla, un titular la hizo entrecerrar los ojos. Susan Whitmore, heredera inesperada de un fotógrafo millonario. Hizo zoom, leyó la línea y disparó en posición vertical. Imposible. Releyó cada palabra con el corazón acelerado. La foto me mostraba de pie en el jardín de naranjos de Charleston, con la luz del sol sobre mi cabello plateado. El pie de foto decía: «Nueva propietaria de la finca Hensley». Melissa se quedó rígida. Apenas unos meses antes, me había tirado una bolsa de basura en las manos. Ahora la mujer a la que había dado órdenes era dueña de un legado multimillonario. Sin dudarlo, imprimió el artículo y entró en la oficina de David. «David, tienes que ver esto». Levantó la vista de la pantalla, con las gafas de leer puestas. Al ver mi nombre, parpadeó con fuerza. «¿Mamá heredó la herencia de quién?» «¿Te suena Margaret Hensley? Un fotógrafo famoso murió el mes pasado». Melissa habló rápido, con la voz un poco temblorosa. Dejó una mansión, antigüedades y un fideicomiso de $8 millones. Y tu madre, Susan Whitmore, se lo queda todo. David se quedó callado un buen rato. Era evidente que no sabía si estar contento o preocupado. «Vaya, qué suerte tiene mamá». «¿Suerte?» Melissa soltó una carcajada. «¿No lo entiendes? Tiene dinero. Muchísimo dinero. Y somos su familia legal». ¿Sabes lo que significa eso? David frunció el ceño. «Melissa, ¿qué dices?» Mamá por fin encontró un poco de felicidad después de todos estos años. No seas ingenuo, David. Lo interrumpió. Está sola, sin nadie a su alrededor. No dejaré que nadie más la engañe y se quede con ese dinero. Y si lo sabes, no me importa. Lo haré. Empezó a objetar, pero luego se quedó callado. Nunca había ganado una discusión con su esposa. Melissa se acercó,
con la voz dulce como la miel. Solo necesitamos preocuparnos un poco más. Llamar para ver cómo está. Traerla a casa. Ayudarla a administrar los bienes. ¿Te parece bien? David suspiró y bajó la cabeza. ¿Si crees que es lo mejor para mamá? Ah, claro. Sonrió, con los ojos brillantes como una navaja. Esa tarde, estaba en el porche clasificando nuevas vacunas cuando sonó el teléfono. Melissa, en ese instante supe por qué. Contesté. Su voz era tan dulce que te erizaba la piel. Mamá, Dios mío, te extraño muchísimo. David y yo hablamos de ti todo el tiempo. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Hemos estado preocupados. Sonreí levemente, manteniendo un tono sereno. Gracias. Estoy bien. Estoy en Charleston. Hace un tiempo precioso y los naranjos están en flor. Charleston. Maravilloso. Siempre he querido ir. Quizás volvamos pronto a visitarte. Ha pasado demasiado tiempo desde que te vimos. Sabía que me estaba provocando. De acuerdo, dije. Adelante. Estaré esperando. Después de colgar, dejé el teléfono y miré hacia la piscina, iluminada por la luz del atardecer. No sentí ira, solo una sensación clara. El juego estaba a punto de comenzar. Una semana después, una camioneta blanca se detuvo en la puerta de la casa Hensley. Melissa salió con un vestido ligero de lino, maquillaje suave y una sonrisa radiante. David me siguió, con cara de incomodidad. Fui a su encuentro. Melissa abrió los brazos y me abrazó como si esa Nochebuena nunca hubiera existido. Mamá, esta casa es preciosa. Me alegro mucho por ti. Perdón por ser grosera. He pensado mucho. Le devolví el abrazo, percibiendo un leve rastro de perfume caro. No pasa nada, Melissa. Se acabó. Retrocedió un paso, mirando rápidamente del cuenco de plata grabado sobre la mesa al óleo en la pared. Conocía esa mirada, codiciosa, calculadora, ansiosa. Eleanor también estaba allí. Lo saludó cortésmente y luego dejó un huevo en su pequeña oficina al final del pasillo. Antes de irse, me dedicó un pequeño gesto de la cabeza, como un discreto recordatorio. Miren, les enseñé el lugar. Melissa no paraba de hablar con entusiasmo. Dios mío, esta habitación es tan elegante. ¿Saben cuánto vale este juego de plata? Y esa foto debe ser de un artista famoso. Sonreí. Eran recuerdos de Margaret. No pienso tocar nada todavía. ¡Qué maravilla!, dijo. Con la mirada fija en la gran foto enmarcada del centro, una foto de Margaret y yo. Debió quererte mucho, dije. Más de lo que crees. Durante la cena, Melissa charló como si nunca hubiéramos tenido problemas. Habló de trabajo, de planes de viaje y, de vez en cuando, me decía que parecía mucho más joven. David permaneció sentado en silencio, sin decir casi nada. Miré a mi hijo y sentí un vuelco en el corazón. Él seguía igual, silencioso en medio de cada guerra. Después de comer, Melissa ofreció: «Mamá, ¿qué tal si ayudamos a reorganizar este lugar? Tengo experiencia en bienes raíces. Puedo administrarlo por ti. Así es más fácil». Dejé mi copa de vino, ligeramente transparente. Gracias, pero prefiero manejarlo yo misma. A mi edad, el trabajo me hace sentir viva. La decepción se reflejó en su rostro, rápidamente reemplazada por dulzura. Claro, mamá, solo quiero ayudar. Esa noche, después de que subieran a sus habitaciones, me quedé en la sala, abrí mi libretita y escribí unas líneas. El 17 de febrero, Melissa llegó con David. Su sonrisa seguía perfecta, pero sus ojos eran diferentes. Ahora estaban claros. Vinieron a cazar, no a visitar.
Cerré el cuaderno y lo dejé junto a la taza de té humeante. Harold entró y me preguntó con dulzura. ¿Se encuentra bien, señora Susan? Estoy bien, dije. Solo estoy observando, asintió. La gente suele revelar su verdadero corazón cuando ve lo que quiere. Miré hacia el jardín, donde la luz de la luna se derramaba sobre la reluciente piscina. Lo sé, susurré. Y esta vez, no dejaré que nadie me quite lo que es mío. A la mañana siguiente, mientras los acompañaba a la puerta, Eleanor llegó con unos papeles que necesitaba firmar. Después de que se fueran, me miró. La señora seria. Susan, he ejercido la abogacía durante más de 20 años y he aprendido una cosa. La gente solo es sincera cuando no necesita nada de ti. De ahora en adelante, ten cuidado. Sonreí, pero sentí un ligero escalofrío. Tenía razón, porque en los ojos de Melissa al subir al coche, ya lo había visto. Se avecinaba una tormenta. 3 días después de que David y Melissa se fueran de Charleston, la casa volvió a estar en silencio, pero sabía que esta pieza era solo temporal. Lo vi en los ojos de Melissa en la puerta, la mirada calculadora. Tenía razón. Ni siquiera una semana después, sonó el teléfono. Esta vez, era David. La voz de mi hijo sonaba incómoda, un poco tensa. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Melissa ha estado preocupada por ti últimamente. Dice que vives allí sola con muchas posesiones y que podría no ser seguro. Quizás deberías considerar transferir todo a un fondo familiar compartido para que podamos ayudarte a administrarlo. Sonreí levemente. ¿Un fondo familiar compartido? Enfaticé cada palabra. ¿Puedes ser más específico? David se aclaró la garganta. O sea, combinamos tus activos con mi cuenta para que sea más fácil de rastrear. Me aseguraré de que todo sea transparente para que nadie se aproveche. De fondo, oí la voz de Melissa interrumpiendo. Sabes, a tu edad, es fácil que la gente mala te estafe. Solo quiero ayudar. Me recosté en la silla, manteniendo un tono desenfadado. Son muy considerados. Déjenme pensarlo. De acuerdo. Hablaré con la abogada Eleanor para ver cómo es el proceso. En cuanto dije el nombre de Eleanor, Melissa se quedó en silencio. Podía imaginarme su rostro, con una sonrisa forzada y el ceño fruncido, intentando ocultar la decepción. Por supuesto. Habla con tu abogado, dijo David rápidamente, bajando la voz. Solo queremos que te sientas seguro. Respondí en voz baja. Lo sé, hijo. Colgué y dejé que mis ojos se desviaran hacia la piscina del jardín. La superficie estaba tranquila, pero sabía que había una corriente subterránea moviéndose abajo. Le conté todo a Eleanor. No se sorprendió. Solo frunció el ceño. Trasladar bienes a un fondo familiar compartido. ¿Eh? Una jugada clásica. Sigue siendo efectiva si el objetivo cree. Solté una risita. Por suerte, ya no soy tan confiada como antes. No los detendremos, dijo Eleanor. Al contrario, que piensen que lo estás considerando. Quiero que todo quede registrado. Si pretenden embargar bienes, necesitamos pruebas. Elaboramos un plan en minutos, simple y claro. Fingiría estar de acuerdo y le pediría a Melissa que redactara un poder notarial para mi abogado. En realidad, ese documento sería una prueba, una pequeña trampa de Eleanor para ver qué intentaba colar Melissa. 2 días después, Melissa apareció en Charleston, radiante y llena de buena voluntad. Llevaba una pila gruesa de papeles. Mamá, le pedí a mi amigo contador que revisara esto. Es muy sencillo. Solo firma aquí para que podamos ayudarte a administrar tus bienes, pagar facturas y cosas así. Tomé el paquete, fingí leerlo con atención y luego levanté la vista.
Hola, no entiendo algunos de estos términos. ¿Qué tal si le pido a la abogada Eleanor que pase hoy por si acaso? Ya la llamé. El rostro de Melissa se desvaneció, pero enseguida recuperó la sonrisa. Claro, cuanto más segura, mejor. Unos 10 minutos después, Eleanor entró vestida con sencillez, con gafas, con más aspecto de pariente lejana que de abogada. Melissa no sabía quién era. La presenté como la exgerente financiera de Margaret. Nos sentamos alrededor de la mesa de la sala. Harold puso en silencio un pequeño teléfono en la estantería. Grabando. El Eleanor fingió revisar los papeles. Incluso si se trata de un poder notarial completo. Es correcto, lo que significa que la señora Whitmore transferiría la toma de decisiones sobre activos y cuentas, incluyendo la venta de la casa, a la segunda parte, el señor David y la señorita Melissa. Melissa se estremeció un poco, pero mantuvo la confianza. Sí, es cierto. Solo quiero asegurarme de que no se aprovechen de mamá. No necesita tantas propiedades a su edad. La tranquilidad es lo más importante. Eleanor asintió y tomó nota. Ya veo. Pero aquí hay una cláusula que permite a los copropietarios compartir las ganancias o el valor de los activos en caso de liquidación. ¿Quién añadió esto? Melissa lo restó importancia con una risita. Ah, solo el procedimiento. O sea, si vendemos algunas cosas viejas, lo dividiremos a partes iguales para evitar problemas. El Eleanor me miró con una mirada que decía, ya basta. Dejé el paquete y sonreí levemente. Muy pensativa. Melissa, pero no creo estar lista para firmar nada hoy. Déjame revisarlo más a fondo. Melissa seguía sonriendo, pero apretaba el puño. Claro, mamá. Solo quiero que sepas que siempre pensamos en ti. Después de que se fueran, Eleanor se volvió hacia mí con voz firme. Ya tenemos suficiente. Lo explicó con claridad. Dividir acciones. Vender prints. Están planeando embargar activos. Exhalé, sintiéndome como si acabara de terminar una larga actuación. Dudo que se detenga aquí. El Eleanor se encogió de hombros. No, pero ahora sabemos quiénes son. Desde ese día, apenas supe de David ni de Melissa. Necesitaba tiempo para pensar y alejar los sentimientos que me debilitan. Todas las mañanas preparaba té y me sentaba en el porche a contemplar el agua quieta de la piscina. Pero en el fondo sabía que esta calma era solo una pequeña capa antes de la tormenta. Una semana después, Harold llegó con el rostro serio. Señora Susan, acabo de oír algo preocupante. Dejé la taza y lo miré. Adelante, Harold. La señorita Melissa acaba de llamar a una tal Clara. Parece que un contable es un buen amigo. Lo escuché por el teléfono fijo. Están hablando de evaluar tu capacidad legal. Clara dijo que programará una reunión con un psicólogo para determinar si eres competente para firmar documentos legales. Me quedé callado un momento y luego solté una risita. Así que planean declararme incompetente y automáticamente tomar la tutela, ¿no? Harold asintió. Me temo que sí. Quieren que parezcas incapacitado para que un tribunal les otorgue el control de tus bienes. Me recosté. Sin ira, solo un escalofrío. Qué extraño, dije lentamente. ¿Creen que soy tan tonto que no entiendo la ley o que la edad es igual a demencia? Harold parecía preocupado. ¿Quieres que llame a Eleanor ahora? Negué con la cabeza. Que lo intenten. Si quieren poner a prueba mi memoria. Hice una pausa con una leve sonrisa. Les mostraré quién está perdiendo la suya de verdad. A veces creo que el dolor más profundo no viene de los desconocidos, sino de la familia. Si fueras yo cuando descubrieras que tu nuera planeaba declararte incompetente para apoderarse de tus bienes, ¿qué harías? Deja algunas reflexiones abajo,
porque a veces tu historia ayuda a alguien a recuperar el coraje. Esa noche, me senté en la biblioteca de Margaret, con la cálida luz de las lámparas derramándose sobre pilas de libros viejos. Abrí mi cuaderno y anoté cada detalle. La llamada de Melissa, el contrato, sus palabras. Ya no era la mujer que agachó la cabeza en aquella cocina navideña. Era la dueña de esta casa y de esta historia. Pasé los dedos por la cámara sobre el escritorio, deteniéndome en el objetivo. En el espejo, el reflejo de la lámpara iluminó mis ojos, la mirada de alguien listo para contraatacar. Afuera, el viento soplaba entre los naranjos. Sonreí y murmuré para mí misma: Melissa, si crees que este es tu juego ganador, no me conoces. Y esa noche, comencé a planear mi siguiente paso. Un paso que sabía que les haría pensarlo 2 veces antes de volver a subestimar a una madre. Siempre he creído que la venganza más dulce es vivir bien y dejar que la gente exponga su propia avaricia. Después de escuchar a Harold describir su plan para poner a prueba mi cordura, no me enojé ni me asusté. Sentí una fría claridad que me invadía. Sabía que era hora de contraatacar. A la mañana siguiente, fui a la oficina de El Elanar. El sol del amanecer se filtraba oblicuamente por el gran ventanal, reflejándose en un grueso expediente sobre el escritorio. Ella levantó la vista y sonrió. «Supongo que estás listo». Asentí. «¿Quieren demostrar que soy incompetente?» «Bien. Entonces déjame demostrarles lo competente que soy». El Elanar me deslizó un nuevo paquete con tono firme y seguro. «Redactaré un nuevo testamento. Conservarás el control total del patrimonio de Hensley, pero añadiremos una cláusula de protección especial. Si alguien de la familia intenta demostrar tu incapacidad por vía judicial o médica, quedará desheredado de todo, incluidas las herencias indirectas». Solté una risita irónica y aliviada. «Perfecto. Así, cada vez que conspiran, se privan del premio». Eleanor asintió. «Lo notificaré y lo archivaré. Solo tienes que firmar». Firmé con firmeza, como si cerrara la puerta a una vida pasada. Cuando levanté la vista, dije: «Ahora quiero hacer algo que Margaret aprobaría sin duda». Unas semanas después, se inauguró oficialmente la Galería Hensley House. Invité a un grupo de periodistas locales, estudiantes de arte y viejos amigos del mundo de la educación. Nadie esperaba que una ex maestra de primaria, menuda y de cabello canoso, estuviera en un hermoso espacio lleno de cientos de fotografías artísticas. No solo mostré la obra de Margaret. Entrelacé imágenes de mi vida: Nueva York en mi juventud, la naturaleza de Vermont y, finalmente, una nueva serie titulada La luz no muere. Al abrir el libro, mi voz tembló un poco, pero se mantuvo firme. Una vez pensé que mi vida se había cerrado tras la muerte de mi esposo, tras ser menospreciado por mi familia. Entonces me di cuenta de que la luz nunca desaparece. Solo espera a que abramos los ojos. Margaret me dio esta casa, pero en realidad me devolvió mi propia luz. La sala quedó en silencio, luego se llenó de largos aplausos. Un joven reportero se acercó y preguntó: ¿Es tu primera vez? Volvieron a la fotografía después de más de 40 años. Sonreí. No, solo me estoy reencontrando con mi vida después de 40 años. Artículos sobre la exposición aparecieron en periódicos grandes y pequeños con un titular impactante. Susan Whitmore, de fregar platos en Navidad a millonaria galerista en Vermont. Melissa lo leyó en su iPad. Lo dejó caer de golpe sobre el sofá. El vino se derramó en el suelo. «¡Increíble!», gritó. «Se está convirtiendo en una heroína». David entró con un periódico en la mano. Leyó en silencio y luego dijo en voz baja: «Deberías alegrarte por mamá. Ha pasado por mucho». Melissa se dio la vuelta.
¿Contento? ¿Y nuestro dinero, David? Te dije que tenemos que proteger nuestra parte. ¿Nuestra parte? David frunció el ceño. ¿Desde cuándo son tuyos los bienes de mi madre? La pregunta hizo que Melissa se detuviera, pero enseguida suavizó la voz. Solo me preocupa ella. Ya sabes cómo soy. Pero dentro de David se formó una pequeña grieta. Empezó a ver con más claridad las dulces palabras de su esposa, su comportamiento controlador y su mirada fría cuando hablaba de mi dinero. Melissa no se dio cuenta. Estaba concentrada en recuperar el control. Inmediatamente llamó a su propio abogado, Mark Ellis, para preguntarle sobre la revisión del testamento. Pero el destino ama la ironía. Mark había trabajado en el mismo bufete que el Eleanor. En cuanto Melissa terminó de decir, «Quiero ver si hay alguna manera de que se la declare incompetente», Mark dudó y habló lentamente. «¿Te refieres a Susan Whitmore de Charleston?» «La conozco. Su abogada es Eleanor Graves. Me pondré en contacto contigo, pero sinceramente, si Graves está en el expediente, no lo tendrás fácil». Colgó, temblando de ira. No sabía que Mark llamó a Eleanor enseguida y le contó toda la conversación. Eleanor simplemente dijo, «Lo sé. Gracias. Estamos esperando a que nos den más información». Mientras tanto, no le dije nada a nadie. Empecé a grabar todas las llamadas de Melissa. Una dulzura melosa, mezclada con insultos a cada instante. Perdió los estribos. «¿Quién te crees que eres?», espetó de golpe. «Sin David, no eres nada. No olvides que solo eres una pobre maestra de escuela». Guardé cada archivo de audio, cada texto, cada palabra. El Eleanor me ayudó a recopilarlos en un dossier. Una partitura completa de avaricia y crueldad con la voz del propio villano. En cuanto a David, atrapado entre dos corrientes, empezó a dudar. Una noche, me llamó en voz baja y triste. «Mamá, lo siento. No sé qué te habrá dicho Melissa, pero si ha hecho algo malo, me haré responsable», le respondí con dulzura. «No tienes que disculparte por nadie más. Mantén tu corazón intacto y seré feliz». Lo oí con la voz entrecortada al otro lado, y por un instante volví a ver a mi pequeño, el que me tomaba de la mano camino a la escuela. Esa noche, me senté en el estudio de Margaret mirando una foto nuestra de 1979. En el escritorio, la vieja Nikon FM2 reposaba junto a una taza de té fría. Abrí mi portátil y elegí una foto en blanco y negro de mis manos arrugadas sobre el fregadero de la cocina. La foto que tomé en mi última noche en Vermont, justo antes de irme, la publiqué en la página de redes sociales de la galería con un breve texto. Cuando dejas de lavar platos para otros, por fin puedes escuchar tu propio corazón. No esperaba que se difundiera tanto. En solo 2 días, llegó a todas partes. Sitios de noticias, foros de mujeres, incluso publicaciones universitarias. La gente la compartió y empezó a llamarme abuela con agallas. Me llovieron miles de comentarios. Ojalá mi madre pudiera ver esto. Demuestra que nunca es tarde para empezar de cero. Una mujer a la que menospreciaron ahora es un símbolo. Siento como si el universo equilibrara la balanza. Leo cada línea no para regodearme, sino para agradecer. Resulta que la vida recompensa con fuerza a quienes perseveran. Melissa, en cambio, estaba a punto de perder la paciencia. Cada vez que abría las redes sociales, me veía a mí, la mujer a la que una vez le ordenó lavar. Los platos ahora elogiados como símbolo de resiliencia. No soportaba comentarios como «Pobre señora Susan, su nuera, debe ser horrible». Tiró el teléfono de golpe sobre la mesa, respirando con dificultad. Se clavó las uñas en la piel hasta que le hizo sangre.
David lo vio y dijo en voz baja: «Melissa, deberías parar. Mamá no hizo nada malo». «¡Cállate!», gritó. «No lo entiendes. Se está haciendo la santa. No voy a dejar que gane». David se quedó callado y se fue. Por primera vez en nuestro matrimonio, no regresó. En cuanto a mí, en Charleston, sonreí disimuladamente cuando leí que mi galería había sido nominada a Espacio de Arte más inspirador del año. Sabía que la tormenta no había terminado, pero ahora había aprendido a mantenerme firme contra el viento. Cerré mi cuaderno y escribí la última línea del día. Creen que soy débil, pero olvidan que el silencio también es una forma de fortaleza. Y mi plan aún no ha terminado. La luz de la ventana caía sobre la mesa y se reflejaba en la foto de Margaret y yo. Sonreí. El juego había cambiado y esta vez era yo quien escribía el guión. Charleston entró en pleno verano, con un sol radiante y una brisa que traía el aroma de las naranjas del jardín al porche. Todo parecía tranquilo, pero yo sabía que esa calma era solo la cáscara antes de otra tormenta. Durante semanas, Harold había notado señales extrañas. Una camioneta plateada estacionada cerca de la puerta de la casa Hensley por la noche, una sombra aparecía y luego desaparecía. El Eleanor también recibió un aviso. Alguien intentó presentar una verificación de titularidad de una propiedad a mi nombre adjunta a un contrato de transferencia falso. Me llamó en cuanto lo oyó. Susan, creo que están probando nuestra reacción. Parece que Melissa y su amiga contable falsificaron los documentos de la transferencia con una firma escaneada de archivos antiguos. Guardé silencio unos segundos. Mi voz se mantuvo firme. Lo sé. Solo estoy esperando a ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Ese día, intenté vivir como si nada pasara. Seguí fotografiando, charlando con los visitantes de la galería y sonriendo cuando me llamaban abuela con agallas. Pero por dentro, estaba lista. Eleanor y Harold me ayudaron a instalar un sistema de cámaras de seguridad en la casa, con sensores de movimiento infrarrojos que enviaban alertas directamente a mi teléfono. Todo fue discreto. ¿Seguro que quieres hacerlo así?, preguntó Harold. No quiero, Harold, dije en voz baja. Pero lo necesito. Solo cuando se descubra la verdad dejarán de mentirse a sí mismos. Esa noche no había luna, solo farolas iluminando el camino de piedra junto a la puerta. Me senté en el estudio mirando las fotos que Margaret me tomó años atrás. La voz de Eleanor resonó en mi cabeza. Si cruzan esta puerta, significa que están entrando en su propio crimen. Cerca de la medianoche, Harold tocó suavemente. Señora Susan, susurró. El sistema simplemente detectó movimiento en el jardín trasero. Me levanté y agarré mi teléfono. En la pantalla había dos figuras, un hombre y una mujer, abriendo silenciosamente la puerta trasera. Los reconocí al instante. Melissa y David. David se tambaleó. Había estado bebiendo. Melissa llevaba una bolsa grande, su linterna rozando las paredes como si buscara algo. Al verla, sentí un gran pesar. «¿De verdad se atrevió?», murmuró Harold. Pedí silencio con un gesto. «Que crean que siguen a salvo». Abajo, Melissa susurró. «El sello tiene que estar en la caja fuerte. Ábrela. Date prisa antes de que despierte». David negó con la cabeza, con la voz temblorosa. «Melissa, no estoy seguro de esto. Mamá no se lo merece». «No te ablandes», espetó, apretándole el brazo. «¿Qué te crees? Está ocupando esta casa. Debería ser nuestra. Si conseguimos el sello, podemos legitimar la transferencia». Se inclinó sobre la caja fuerte y marcó el código, un número que dejé casi correcto a propósito,
pero con un error en el último dígito. Al no abrirse, Melissa golpeó el acero con la mano. «Maldita sea, esa vieja cambió el código». David retrocedió, rascándose el pelo. «Ya terminé, Melissa. Vámonos». «No, tienes que ayudarme». Su discusión resonó en el silencio, y luego un pitido. La alarma se encendió, con luces rojas destellantes. Desde la sala de seguridad, Harold activó la sirena y ésta resonó por toda la casa. David se quedó paralizado. El alcohol pareció evaporarse. Se giró hacia Melissa, presa del pánico. «Dios mío, ¿qué has hecho?» «¡Cállate!», gritó Melissa, intentando apagar la alarma sin éxito. «No te quedes ahí parado. Ayúdame a esconder el papeleo». «No puedo». En ese momento, todas las luces de la casa se encendieron. Bajé las escaleras del segundo piso. Mi sombra se extendía sobre el suelo de madera. Mi voz sonaba tranquila y fría. «No necesitas mirar más. Ya me lo esperaba». Melissa se dio la vuelta, con el rostro demacrado. «¿Qué haces aquí?» «Vivo aquí, Melissa», dije lentamente. La verdadera pregunta es, ¿qué haces aquí a medianoche con documentos falsos y un marido borracho a cuestas? David dejó caer la maleta cabizbajo. «Mamá, lo siento». Melissa retrocedió, tartamudeando. «No, no es mi culpa. Es suya. Me obligó. Dijo que necesitábamos dinero para pagar deudas». «¿En serio?». Ladeé la cabeza, con la mirada fija en el acero. Seguro que a la policía le interesará mucho esa explicación. Las sirenas sonaron en la puerta. Harold había llamado a Eleanor y ella contactó a la policía, trayendo el expediente completo, copias del acuerdo falsificado, las grabaciones de audio y el video de seguridad reciente. Cuando entraron los agentes, Melissa seguía en shock. Uno le leyó sus derechos por allanamiento e intento de robo de bienes. «¿Qué? ¿No pueden arrestarme?», gritó, agitándose mientras la esposaban. «Soy la nuera legal. Estoy protegiendo la propiedad familiar». Eleanor entró por la puerta principal. Su voz era tan serena como un veredicto. «Señorita Melissa Carter, las pruebas documentan sus acciones, desde documentos falsificados hasta llamadas grabadas con su contable, Clara, sobre el uso de una firma escaneada. Tiene derecho a guardar silencio, y debería ejercerlo ahora». Melissa se abalanzó sobre mí, con los ojos encendidos de furia. «Me tendiste una trampa, vieja miserable. Lo arruinaste todo». Me quedé ahí parada sin decir nada. Antes temía esa voz, la esquivé durante años, pero ahora no tenía peso. «No, Melissa», dije en voz baja. «No arruiné nada. Acabo de dejar que me pisotearas». 2 agentes se la llevaron. Se oyeron pasos en las baldosas, mezclados con gritos que se desvanecieron. Cuando la puerta se cerró, solo hubo silencio y la respiración agitada de David. Se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. «Mamá, lo siento. No pude detenerla. He estado demasiado débil». Me acerqué y miré a mi hijo, el hombre que una vez me llenó de orgullo, ahora una sombra cansada. No lloré. Mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. «David», dije, suave pero firme, «no has perdido a tu madre, pero te perderás a ti mismo si no despiertas ahora mismo». Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Le puse la mano en el hombro, sintiendo esa mano temblorosa como la del niño que me cogió después de su primer partido. «Ve a descansar», le dije. «Mañana será un nuevo día». A la mañana siguiente, la noticia acaparó todas las noticias locales.
fracasaron un plan de confiscación de bienes. Una mujer de 66 años se ganó el respeto de la ciudad. Susan Whitmore, propietaria de Hensley Estate, colaboró con su abogado y la policía para desenmascarar un plan de transferencias fraudulentas orquestado por su propia nuera. Fotos mías frente a la galería, con el pelo canoso y la mirada fija, inundaron la web. Algunos me llamaron símbolo de la fortaleza en la vejez. Otros escribieron: nos mostró que envejecer no es debilidad, sino sabiduría agudizada por el dolor. Eleanor trajo el periódico y lo puso sobre la mesa de té. Mira, la justicia puede llegar tarde, pero llega. Sonreí levemente. No, Eleanor, lo que necesitaba no era justicia, era liberación. Afuera, Harold podaba los naranjos. Una ligera brisa traía su dulce aroma a través de la cerca. Miré el brillante cielo de Charleston, sintiendo una extraña y profunda paz. Por fin, esta casa pertenecía de verdad a la luz. Se acabaron las sombras, el miedo y las voces despectivas en la cocina. Y yo, Susan Whitmore, quien una vez me vi obligada a lavar platos en la cena de Navidad de mi propio hijo, ahora me encontraba en un hogar soleado, libre, fuerte, plenamente yo misma. Una semana después de aquella noche caótica, Charleston volvió a sentirse en calma. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, llenando la habitación con el aroma de las primeras naranjas maduras. La fragancia que Margaret solía decir estaba reservada para los nuevos comienzos. Estaba sentada en la sala. Un titular llamativo ocupaba la primera plana. Mujer de 66 años frustra un robo de activos. Estados Unidos no puede parar de llorar. La historia era más profunda de lo que esperaba. Me contaron cómo me habían menospreciado. Me ordenaron lavar platos en la cena de Navidad de mi propio hijo, y la noche que bajé las escaleras y me enfrenté con calma a los conspiradores. El artículo terminaba con una frase que nunca olvidaré. Hay quienes ganan con fuerza, otros con intelecto. Susan Whitmore ganó con dignidad. Eleanor me trajo una taza de té y sonrió. Ahora eres oficialmente un ícono. Solté una risita y negué con la cabeza. Solo quiero una vida tranquila. Pero si mi historia ayuda a alguien a levantarse, entonces vale la pena. Melissa estuvo detenida mientras investigaban. 2 días después, se hicieron públicos los cargos: falsificación de documentos y allanamiento de morada. Su abogado intentó negociar, pero las pruebas eran demasiado claras. Al finalizar la audiencia preliminar, no me sentí triunfante. Sentí pena por una mujer inteligente que tenía todas las posibilidades de vivir dignamente, pero optó por la crueldad. Esa noche, David vino a mi casa. Se quedó en la puerta un buen rato, como si no pudiera entrar. Harold abrió y me llamó. David parecía más delgado, ojeras y camisa arrugada. No habló, solo bajó la cabeza. Entré primero. ¿Has comido? Entra. Nos sentamos en la cocina, con la cálida luz cubriendo la vieja mesa de madera. David guardó silencio un buen rato, y finalmente habló, con la voz ronca por la vergüenza. Mamá, lo siento. No sé por dónde empezar. Dejé que me controlara durante años. Que me llamara una carga, ¿y yo lo creí? No dije nada. No te protegí. Simplemente me quedé callado como un cobarde. Miré a mi hijo, el hombre que una vez creí fuerte, ahora temblando como un niño perdido. Tomé su mano y le dije con dulzura: David, no necesito que me protejas. Lo que necesito es que no te pierdas a ti mismo. Levantó la vista con los ojos húmedos. Ya lo he hecho, mamá. Perdí mi matrimonio y he perdido la fe en mí mismo. No, solo necesitas empezar de nuevo, dije.
A veces tenemos que perderlo todo para ver quiénes somos realmente. Asintió con la cabeza, con la voz entrecortada. Pedí el divorcio. Ya no puedo vivir a la sombra de nadie. Me quedé callado. Sabía que decir esas palabras requería valor. Me puse de pie. Abrí un cajón y saqué una foto vieja. En ella, David, a los 8 años, estaba sentado en los escalones de nuestro porche, con los ojos brillantes, sosteniendo una cámara de juguete que le había regalado. Se la puse en las manos y le dije, «En aquel entonces, mirabas el mundo con ojos claros. Recupera esa mirada, hijo. No para hacerme feliz, sino para liberarte». David apretó la foto contra su pecho, dejando caer las lágrimas sin ocultarlas. En los días siguientes, se mudó a la casa de huéspedes detrás de la galería. Empezó a ayudar a Harold en el jardín y luego me ayudó a preparar la siguiente exposición. Trabajaban en silencio, con un aire cálido y agradable como cuando David era niño. Una tarde, lo vi limpiando un marco. La luz del sol le daba un aire sereno. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Se giró y sonrió. Una sonrisa sincera. «Hace mucho que no me siento viva, mamá». Le devolví la sonrisa. «Bien. No necesito un hijo perfecto. Solo necesito tu verdadera yo». La noticia del caso se extendió aún más. La prensa siguió escribiendo, esta vez llamándome la matriarca navideña que contraatacó. Lo presentaron no solo como una historia legal, sino como un símbolo de las mujeres mayores que se ponen de pie cuando las despiden. Una mañana, recibí un sobre antiguo de Maine. Dentro había una letra que reconocí al instante. La señorita Adams, mi tutora de la preparatoria. La carta decía, «Querida Susan, leí sobre ti en el periódico y lloré. Eras la chica que se paró frente a la clase y dijo, «Las mujeres deberían tener voz propia». Más de 40 años después, sigues más fuerte que nunca. Gracias por ayudar a mujeres mayores como yo a creer que aún tenemos fuerza y que podemos empezar de nuevo a cualquier edad. Doblé la carta y la guardé en mi diario. Afuera, una brisa rozaba la ventana, llevando el aroma del azahar por la habitación. Esa noche, escribí la última línea del diario que me había acompañado en este viaje. No es un milagro. Es solo la primera vez que me elegí a mí misma. Y cuando nos elegimos, la vida empieza a cambiar. Pasó el tiempo y la vida se asentó. Pero dentro de mí, algo seguía empujándome. No quería que mi historia quedara en un simple artículo. Les dije a David y a Eleanor, «Quiero empezar una clase gratuita de fotografía para mujeres mayores, un lugar donde sostengan una cámara y cuenten sus historias de vida con imágenes, con luz, no con lágrimas». David me miró y sonrió. «Qué idea tan maravillosa, mamá». Así que, cada sábado, la galería de Hensley House se llenaba de risas. Mujeres de cabello canoso, exenfermeras, maestras, viudas y amas de casa sostenían ahora sus cámaras, con manos temblorosas pero ansiosas, mientras tomaban las primeras fotos de sus vidas. Les enseñé a percibir la luz, a encuadrar las manos y los ojos, o simplemente el sol en una taza de té. Cada vez que sonreían porque captaban un momento hermoso, me reconfortaba el corazón. «No tienes que ser genial», decía a menudo. «Solo dispara para recordar que sigues vivo, que sigues mirando, que sigues viendo». Un día, después de clase, una mujer llamada Linda me abrazó con la voz temblorosa. Solía pensar que era inútil, pero hoy, mirando a través del lente, me di cuenta de que aún tengo algo que amar. Le apreté la mano y le susurré, «Ya nadie tiene que lavar platos en la vida de nadie, Linda. De ahora en adelante, solo tenemos que lavar nuestros propios corazones». Esa tarde, cuando todos se habían ido,
Me quedé sola en la galería. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas y se reflejaba en la foto de Margaret y mía. Sonreí. En la mesa, David estaba enmarcando una foto nueva que había sacado de la clase de hoy. La levantó y preguntó, ¿Dónde quieres esta? Miré a mi alrededor y señalé la pared vacía que daba a la entrada. Justo ahí, dije. Así, cuando alguien entre, sabrá que este lugar no solo exhibe fotos. Muestra la libertad de quienes antes se consideraban débiles. La luz dorada del atardecer bañaba el cristal, brillando como una pequeña llama. Susurré. No para nadie más, solo para mí. He lavado platos toda mi vida. Es suficiente. Elegí la cámara y mi propia vida. Afuera, llegaban olas lejanas, mezclándose con las risas de las mujeres que salían por la puerta. En ese momento, supe que mi viaje había terminado por completo. No con lágrimas, sino con luz. Un año después de todo, Charleston se sentía más apacible y cálido. Los naranjos del jardín trasero estaban en plena floración. Su aroma se extendía por el porche. Cada mañana, cuando la luz del sol iluminaba el nuevo letrero de la entrada, mi corazón aún se agitaba. En ese letrero estaban las palabras que elegí, grabadas en metal brillante. La luz regresa. No era solo el nombre de la organización benéfica que creé con las ganancias de la galería. Fue un recordatorio para mí y para cada mujer cuya luz se había apagado. Tras la primera exposición exitosa, muchas vinieron no solo a ver fotos, sino a encontrarse a sí mismas. Mujeres de 50, 60 e incluso 70 años, marginadas por sus hijos, despreciadas por nueras o yernos. Mujeres que dedicaron toda su vida al servicio de los demás y a quienes nunca les preguntaron, ¿eres feliz? Recuerdo una mañana de otoño cuando una mujer canosa llamada Janet entró en la galería. Me agarró las manos y se atragantó. Leí sobre ti en el periódico. Mi hijo también me echó. Dijeron que era inútil, que solo sabía cocinar y limpiar. Pero cuando vi tu foto anoche en el huerto de naranjos, lloré. Quiero aprender a sostener una cámara como tú lo hacías. Abracé a Janet y sentí que algo se rompía en mi pecho. No era dolor, sino una profunda conexión. En sus ojos, vi mi yo anterior, una mujer que había perdido la voz y que intentaba recuperarla en silencio. Desde entonces, mi clase se convirtió en algo más que fotografía. Se convirtió en sanación. Escuché mientras compartían. Una mujer cuya nuera le prohibió visitar a su nieto. Una viuda cuyo hijo la obligó a vender su casa para facilitar su cuidado. Alguien que dejó su trabajo porque su esposo le dijo que las mujeres mayores no deberían trabajar. Hablaron. Escuché y les puse una cámara en las manos. Dispara, dije. No tiene que ser bonito, solo sincero. Cada foto demuestra que sigues aquí. Y las imágenes llegaron imperfectas, pero llenas de vida. La luz del sol en una ventana, manos arrugadas, una taza de té humeante. Las reuní y las colgué en una pared dedicada de la galería, bajo el título Mujeres que aún se mantienen en pie. A medida que se dio a conocer el Fondo de Retorno de la Luz, grupos comunitarios se pusieron en contacto para colaborar. Utilicé todas las ganancias de las ventas y las exhibiciones para apoyar a mujeres mayores que enfrentan abuso emocional en el hogar, brindarles ayuda legal, alojamiento temporal y talleres de habilidades para que pudieran valerse por sí mismas. Cada vez que veía a una mujer salir de la oficina con los ojos más brillantes, le agradecía en silencio a Margaret. Sin lo que me dejó, podría seguir siendo una sombra en una vieja cocina. Un día, Eleanor trajo una invitación de la Universidad de Carolina del Sur. Sonrió. Quieren que hables en una conferencia llamada Envejecer no es debilidad. ¿Quieres aceptar? Dudé. Nunca he hablado ante un público tan grande,
Pero tú le has hablado a la vida, dijo Eleanor. Solo cuéntanos lo que viviste. El día de la conferencia, la sala estaba abarrotada. Subí al escenario entre suaves aplausos y miré hacia la primera fila. Entre los desconocidos, vi a David con el rostro sereno y los ojos brillantes de orgullo. Respiré hondo y comencé. Solía pensar que estar viejo significaba estar acabado, que una vez que nuestros hijos crecieran, debíamos dar un paso atrás, guardar silencio y ser razonables. Hasta que una noche de Navidad me invitaron a la cocina a lavar platos como si fuera una empleada doméstica. Fue entonces cuando me di cuenta de que había estado lavando platos toda mi vida. No solo en cocinas, sino en relaciones que me hacían sentir insignificante. La sala se quedó en silencio. Les conté cómo me puse de pie, no con rabia, sino con dignidad y claridad. Hablé de Margaret, de la herencia, de aprender a usar la cámara y de verme de nuevo. Esa noche, dije con voz entrecortada, no solo dejé de lavar platos, me deshice de mis viejos miedos y de las palabras que me hacían creer que era débil. Cuando el agua salió clara, vi mi verdadero rostro, el de una mujer que aún tenía fuerza. Hice una pausa. Bajo la cálida luz, vi a David inclinar la cabeza mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Por primera vez, decirlo no me dolió. Me sentí ligero. Terminé con una frase. Creo que todos necesitamos. No necesitas ser joven de nuevo. Solo necesitas recordar lo fuerte que has sido. La sala estalló en aplausos interminables. La gente se puso de pie. Muchos se secaron las lágrimas. Muchos sonrieron. Muchos me abrazaron después. Un periodista me preguntó, ¿crees que eres una inspiración? Negué con la cabeza. Solo soy una persona que se atrevió a decir basta. Las mujeres que me apoyaron son el verdadero milagro. Al día siguiente, las redes sociales se llenaron de fotos del evento. Una foto mía en el escenario, con la luz en la cara, se difundió por todas partes. Debajo, la gente escribió, «La abuela con agallas ha vuelto». Y esta vez, trae a toda una generación de mujeres que se niegan a callar. No leí todos los comentarios, pero uno me hizo parar. Gracias, Susan. Yo también me vi obligada a lavar platos en mi propia casa. Esta noche, dejo el delantal. Sonreí suavemente, con lágrimas a flor de piel, pero con calor por dentro. En el jardín, el sol del atardecer se derramaba sobre los naranjos e iluminaba el cartel de devolución de luz. Salí al porche y respiré hondo. Dentro de la galería, David colgaba nuevas láminas, y mis mujeres preparaban la siguiente exposición, Los que aún se mantienen en pie, segunda parte. Miré el cielo rosado y un susurro me invadió. Margaret, la luz sí que volvió. Y por primera vez en años, no solo vi la luz a través de una lente. La sentí en mi propio corazón. Un año pasó más rápido de lo esperado. La Navidad envolvió Charleston con lámparas doradas que brillaban sobre ladrillos viejos. El humo se elevaba de las chimeneas en el frío. Desde las ventanas de la galería, observé la calle de piedra donde la gente con suéteres rojos se tomaba de la mano y me di cuenta de que sonreía. Hace un año, temblaba en una cocina, mientras me daban órdenes entre risas a mi costa. Hoy, estaba en mi propia casa, la que Margaret me dejó, donde la luz había regresado. El regreso de la luz es ahora una parada querida en la ciudad. Fotos de mujeres mayores sonriendo, con la luz reflejada en sus rostros surcados, han inundado las revistas, pero de lo que más me enorgullece no es de la atención. Es de las personas que salieron de su propia sombra. Cada vez que camino por la galería y veo imágenes de Janet, de Linda, de docenas de mujeres que una vez agacharon la cabeza y ahora levantan la barbilla, agradezco en silencio al destino. No permitimos que nadie nos definiera por la edad ni el desprecio.
David vive ahora en Charleston, cerca de la galería. Finalizó su divorcio y comenzó una nueva vida. Enseña fotografía a niños en el centro comunitario y a veces me ayuda a planificar exposiciones. Nunca olvidaré la mañana que entró con una vieja caja de madera. «Tengo algo para ti», dijo, dejándola. Dentro estaba la Polaroid destartalada que le había regalado cuando tenía 10 años, limpia y aún funcionando. «Quiero que los niños lo usen», dijo, «para que sepan que una buena imagen no está en la cámara, sino en el corazón que la rodea». Miré a mi hijo, con la mirada tan clara como antes. Por primera vez en años, sentí paz entre nosotros. No la paz del silencio, sino la de la comprensión y el perdón. «Te reencontraste contigo mismo», dije. Sonrió. «Gracias. Me enseñaste que mantenerse firme no es dureza. Es negarse a doblegarse ante el miedo». ¿Y Melissa? Las noticias dijeron que la condenaron a 2 años de confinamiento domiciliario. Supe que se fue del estado y ahora vive tranquilamente en un lugar rural con sus padres. No sentí ni alegría ni rabia. A veces lo más duro no es la venganza, sino dejar que alguien se enfrente a sí mismo. El Elanar una vez me preguntó si quería volver a ver a Melissa. Negué con la cabeza. No hacía falta. Es el capítulo cerrado de un libro viejo. No pienso releerlo. Esta Navidad decidí organizar una pequeña fiesta en la galería. Nada ostentosa ni ruidosa, simplemente sencilla y sincera. Invité a las mujeres de la clase, a algunas viejas amigas de Margaret y, por supuesto, a David. A las 19:00, las cálidas luces de la galería brillaban contra los ladrillos y los marcos plateados. El aire se llenó de vino mohoso y galletas de jengibre. La gente vestía con sencillez, pero se les veían los rostros. Me quedé en la sala y observé a las mujeres que una vez lloraron en mi hombro, ahora reían junto a la chimenea. Janet rebanaba pastel. Linda sirvió vino. Y Ruth, aquella cuya hija una vez le prohibió salir de casa, bromeaba con los niños. Nadie llevaba delantal. Nadie lavaba los platos. Risas mezcladas con villancicos, tan cálidas que casi lloré. David se acercó con un gran marco envuelto en papel rojo. «Mamá, tengo un regalo», dijo. La habitación quedó en silencio mientras él despegaba el papel. Dentro había una foto mía sonriendo, tomada durante una clase de primavera. Una sonrisa auténtica, espontánea, sin disimulo. Debajo, con su letra, decía: «Esta es mi madre, la que me enseñó a mantenerme erguido». Me quedé sin palabras. Toqué la copa como si tocara mi vida entera. Se oyeron aplausos y Janet me ofreció una copa de vino tinto. Sonreí y la levanté. «Gracias a todos. Este año solo quiero decir una cosa». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sonreí, suave pero clara. «Este año no fregaré los platos». La sala estalló en carcajadas. Las copas tintinearon y la noche silenciosa flotó en el aire. Miré a mi alrededor. Rostros antes desgastados por la tristeza ahora brillaban bajo las luces. David se inclinó y susurró: «Mamá, si alguien me pregunta qué es un milagro, diré que es cuando una mujer se atreve a decir basta y vuelve a vivir». Sonreí. «Entonces tenemos una habitación llena de milagros, hijo». Cuando terminó la fiesta y todos se fueron, me quedé sola en la galería. El fuego seguía ardiendo, reflejándose en el espejo sobre mi cabello plateado. Serví un poco de vino y caminé lentamente por las paredes. Las fotos contaban la historia del año. Cada una era un recordatorio. La luz siempre regresa al abrir la puerta. Me detuve en la foto que Margaret me tomó a los 25. La luz allí brillaba,
pero me di cuenta de que ahora era más brillante porque ya no venía de afuera. Brillaba desde adentro. Hablé en voz baja, como si Margaret aún pudiera oír. Mira, encontré la luz de nuevo. Empezó a nevar. Me acerqué a la puerta y cerré la galería con cuidado. El viento soplaba entre los naranjos sin hojas, trayendo tierra húmeda y frío invernal. Bajo las lámparas, los copos de nieve brillaban como 1000 lucecitas, como la bendición navideña del destino. Levanté la vista y sonreí. Una voz tranquila en mi interior me dijo: pasé demasiados años complaciendo a los demás. Ahora solo quiero ser fiel a mí mismo. Y bajo la nieve que caía, me sentí libre como una pequeña luz, lo suficientemente cálida como para suavizar todo el invierno. Después de que todo quedara en silencio, me di cuenta de que aún quedaba una cosa: contar mi historia a mi manera. No a través de artículos ni entrevistas, sino con palabras sencillas y honestas, como la vida que viví. Pasé esa primavera escribiendo en la luminosa sala de la galería. Temprano por la mañana, preparaba té de naranja y miel, abría las ventanas a la brisa y escribía memoria tras memoria. Cada frase aliviaba viejas heridas. Cada página me acercaba a la paz. Titulé mis memorias No la madre de nadie, sino yo. La gente sonreía al oírlas, pero yo sabía por qué. Durante años, intenté ser una buena madre, la madre perfecta, la madre perseverante, hasta que olvidé que también era yo, una persona con sentimientos, límites y sueños propios. No era larga, apenas más de 200 páginas, pero cada una guardaba un trocito de mi corazón. Escribí sobre aquella noche de Navidad en la que me ordenaron lavar platos, la llamada de Eleanor, la casa en Charleston, la noche de la luz y el contraataque final. Sobre todo, escribí sobre el despertar de una mujer que parecía vieja, pero aprendió a vivir por primera vez. Nunca esperé que estas breves memorias tuvieran la acogida que tuvieron. Los periódicos las citaron, calificándolas de declaración de dignidad para las mujeres mayores. Los lectores enviaron cartas diciendo que habían llorado, que se habían visto reflejados en las páginas, que ellos también. Quería dejar de lavar los platos en la vida de otra persona. Una cadena de televisión local me invitó a compartir. Me senté en el estudio, con las luces iluminando mi cabello plateado, pero ya no me sentía tímida. El presentador me preguntó: si pudieras enviar un mensaje a las mujeres que han sido menospreciadas, ¿qué les dirías? Sonreí y miré directamente a la cámara. Si alguna vez te han menospreciado, recuerda esto. Aún tienes una opción. Puedes elegir el silencio o puedes elegir hablar. Puedes elegir aguantar o puedes elegir alzar la voz. Y cuando te eliges a ti misma, aunque sea una sola vez, tu vida cambiará de rumbo. Esa transmisión se compartió miles de veces. Alguien me escribió que su madre sacó su máquina de coser después de años de tenerla prohibida. Alguien más dijo que su abuela había vuelto a tomar clases de arte. En cuanto a mí, me senté tranquilamente en el porche, leyendo cada mensaje, dejando caer lágrimas de alegría. Ahora, todas las tardes, me siento en el porche con mi vieja cámara en la mano. Fotografío atardeceres, el naranjal y mujeres riendo bajo el sol. Sigo impartiendo la clase de fotografía, sigo escuchando sus historias y sigo creyendo que todos pueden encontrar su luz de nuevo si están dispuestos a abrirse. A veces David viene con un café con leche. Los dos nos sentamos a ver cómo el cielo se vuelve naranja, sin decir nada, solo sonriendo. Dice: nunca te había visto tan feliz, respondo, porque ahora no necesito vengarme de nadie. Solo necesito vivir lo suficientemente bien como para que se arrepientan de haberme menospreciado. El atardecer baña mi cabello, brillando a través del lente con tanta intensidad que tengo que entrecerrar los ojos. Aprieto el obturador. Clic. Un momento capturado no como una victoria, sino como un momento de libertad.
Esa noche de Navidad, abrí la puerta de la galería por última vez y salí. Caía una ligera nevada en la calle, cada copo brillando bajo las cálidas lámparas. Me quedé quieta, respiré hondo el aire frío y sentí cómo se desprendía cada carga. En mi cabeza, escuché las viejas palabras de Margaret. Si un día olvidas quién eres, busca la luz de nuevo. Sonreí y susurré al viento. Margaret, lo encontré. Y ahora voy a ayudar a otros a encontrar también su luz. Volví adentro y cerré la puerta con cuidado, dejando solo el suave sonido de la nieve cayendo y las luces brillantes afuera. Mi historia termina aquí, no con lágrimas ni con ira, sino con luz, perdón y libertad. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. No sé desde dónde me escuchas, quizás desde Texas, Nueva York o la costa de California, pero de algo estoy segura. Cerca de ti hay una madre, una abuela, una mujer que ha sido menospreciada como yo. Si has visto cómo les arrebataron la voz, cuéntala. Compártela en los comentarios para que pueda leerla, escucharla y ayudarte a difundir la fuerza de las mujeres que se atreven a decir ¡basta! Y si mi historia te hizo sonreír, dale a me gusta. Suscríbete y sigue caminando conmigo y con otras mujeres fuertes mientras iluminamos los inviernos tranquilos. Soy Susan Whitmore y